Hola amigos, hoy les traigo un comentario eminentemente político, el cual podemos denominar lo que fue la historia reciente del pueblo dominicano. Y decimos reciente porque se remonta a la época de la dictadura de Rafael Leónidas Trujillo hacia acá. Ese es nuestro tema que queremos destacar para traer ante usted los siguientes datos. Entre Joaquín Balaguer y Trujillo hubo una gran similitud en su estilo y formas de gobernar. El dictador Trujillo arribó al poder en el año 1930. Para entonces, el jefe del país, porque se hacía llamar el jefe, o Perínclito Barón de San Cristóbal, no era del agrado o santo de devoción de la élite intelectual de entonces, y estos no asimilaban ni podían concebir que lo gobernara un presidente que ni siquiera tenía un grado de escolaridad suficiente para estar a tono con la conducción de la República Dominicana. Esa pléyade de intelectuales molestos comenzó a aversar al jefe. Trujillo pronto se la ingenió y fue haciendo pasar uno por ante su despacho la mayoría de esos intelectuales y lo fue nombrando en posiciones cimeras en el gobierno. O bien sea que así Trujillo pudo agenciarse el respaldo de esa clase y también la andanada de críticas a que era acreedor su gobierno, plegándose estos grandes hombres del saber, algunos naturalmente, a sus designios, a los designios del dictador. Y después, el doctor Balaguer, que ya tenía parte de las normas, es decir, los mecanismos, el estilo, como había permanecido tanto tiempo bajo la sombra de Trujillo, pues ya estaba preparado, era su discípulo y por ende había aprendido mucho. Siendo Balaguer el intelectual y Trujillo el carente de inteligencia, Balaguer le servía a Trujillo, pero era aprendiendo las cosas de Trujillo y aplicando la máxima de Nicolás Maquiavelo de divide y vencerás. O bien sea que durante el gobierno de Balaguer fueron ultimados muchos jóvenes valiosos, a los que le atribuía que eran izquierdistas y que querían voltear el país con las patas para arriba, o que eran acólitos de Fidel Castro y del buró ruso. Y Balaguer poco a poco fue deshaciéndose de muchos de esos que él consideraba comunistas. Pero durante su mandato, Balaguer jugó con figuras contrarias a su gobierno, parecido a lo que adoptó, a lo que hizo Trujillo. O bien sea
El país entero recuerda que Balaguer nombró a un ex rector de la universidad como consultor jurídico de la presidencia de la República. O bien sea que lo sumó esa persona, tenía una formación totalmente izquierdista, pero una vez que Balaguer lo contactó y lo llamó y lo designó en esa posición, pues esa persona, no vamos a decir que sumiso, claudicó ante Balaguer, pero sí comenzó a servirle al gobierno de Balaguer. Y lo mismo hizo nombrando a un secretario de las Fuerzas Armadas que era contrario a él y que había llevado a la televisión y lo había considerado como un conspirador impenitente. O bien sea que eso fue otro más a quien doblegó, otro personaje más. Y también a eso se le agrega la designación que hizo en el Aeropuerto Internacional José Francisco Peña Gómez, Las Américas, de un gobernador que todo el mundo conoció ampliamente en el país porque era una persona que decollaba por la radio y por la televisión. Nos referimos específicamente a Jackie Núñez de Rico, a quien Balaguer nombró como gobernador del aeropuerto, y cuando su hermana le enrostró que el pueblo estaba criticando ese nombramiento, la respuesta de Balaguer fue que con ese nombramiento él estaba apagando un radio. Y realmente era así, porque tan pronto ese señor consiguió ser asalariado del gobierno y participar en actos conjuntamente con Balaguer, pues pasó a ser no un miembro más de su partido, pero sí una persona que le aceptó en la conducción del país. Por eso, al comienzo de este comentario, decimos y sostenemos que hubo una similitud entre el dictador Trujillo y Joaquín Balaguer. Naturalmente que hay que diferenciar, porque Balaguer no fue un Trujillo, pero sí fue un aprendiz y tuvo muchas cosas, muchos métodos arcaicos, malévolos, traviesos y de sangre contra todo aquel que le hacía sombra, porque él no permitía sombra en su vida, sino que el sol alumbrara permanentemente su existencia. Quisimos traerle este comentario, que lo hacemos fuera de lo común porque casi nunca abordamos temas de esta naturaleza, pero aunque no sean apuntes para la historia, pero sí están registrados en las mismas páginas de la historia dominicana. Gracias, muchas gracias por oírme.